las 8 de la mañana con 43 minutos. El viernes pasado acudieron a nuestras instalaciones un grupo de trabajadores, de personas que forman parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, y bueno, solicitaban una audiencia para presentarnos un conjunto de informaciones que, bueno, pudimos comentar con ellos, pudimos revisar junto con ellos el viernes pasado cuando terminamos el programa. Estuvimos conversando con algunos de los miembros del ESME. Y me parece importante, bueno, obviamente escuchar lo que nos dijeron y ahora compartirlo con usted, básicamente porque en esta larga batalla que han dado los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas frente a lo que fue pues la extinción de la empresa en la que durante muchos años trabajaron, ellos han logrado, yo diría que el primer tramo de desclasificación de documentos. El primer tramo de desclasificación de documentos que han estado solicitando a lo largo de meses, y bueno, pues a partir de sus solicitudes y de la negativa por parte del gobierno mexicano de entregar cierto tipo de informaciones acerca, digamos, de la entraña de la decisión misma de este decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, bueno, pues fueron a las instancias correspondientes. Una vez que el gobierno negó estas informaciones solicitadas por el ESME, se fueron a IFAI, hicieron el recorrido necesario para obtener información y empiezan a obtener el resultado de esta tarea en búsqueda de información que va dando luces, que tiene que seguir dando luces acerca precisamente de las motivaciones, de las argumentaciones, de los elementos que un gobierno debe tener para determinar la extinción de un organismo como en este caso es Luz y Fuerza del Centro. Así que lo recibimos el viernes pasado, los escuchamos junto con nuestro equipo de trabajo y les propusimos que nos contaran ellos precisamente el contenido de lo que ellos obtuvieron en estos documentos. Son dos básicamente, uno más pequeño que el otro, en donde se puede observar. Nosotros tuvimos oportunidad, básicamente nuestro colega Daniel Izárraga, por cierto, a quien le doy la bienvenida a este equipo en estos días, se está incorporando este extraordinario periodista Daniel Izárraga, que ha hecho en su tarea pues una larga serie de investigaciones periodísticas y ahora forma parte de Noticias MBS, así que bienvenido Daniel. Él ha hecho también esta revisión del documento que obtuvieron los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, de tal suerte que podemos conversar esta mañana con ellos para, bueno, hablar de cuál es la circunstancia en la que se encuentran y qué tipo de información están obteniendo a partir de la desclasificación documental del Gobierno de la República. Está en esta cabina estudio Martín Esparza, secretario general del ESME. Bienvenido, Martín, gracias por estar aquí. Carmen, buenos días a ti y al auditorio. Gracias, Martín. Gracias a José Antonio Almazán, prosecretario de Jubilados del ESME, con quien conversamos el viernes. Bienvenido, José Antonio. Muy buenos días a todos. Gracias a los dos. Bueno, pues he dado un contexto en general del motivo, la razón de esta presencia de ustedes esta mañana en Noticias MBS. Martín, ¿cómo defines el momento que están viviendo como Sindicato Mexicano de Electricistas antes de dar paso a lo que son los documentos mismos? Bueno, llevamos 2 años, 5 meses del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Iniciamos una lucha para demostrar al pueblo de México que la acción del presidente mediante ese acto administrativo y la utilización del ejército vestidos de policías federales para entrar por la noche aquel 10 de octubre del 2009 fue un acto autoritario, que fuera del marco legal, fuera del marco del cumplimiento a la ley de la Administración Pública Federal. Y para los que nos están escuchando, nos están viendo, es importante que se tome en consideración que Luz y Fuerza del Centro no era una empresa, es un organismo público descentralizado creado por mandato del Congreso de la Unión en diciembre de 1989, que le ordena al Ejecutivo Federal dar la constitución de un organismo público descentralizado. Y de acuerdo a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en su artículo 14 dice que son organismos descentralizados todos aquellos que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tengan los siguientes objetos. 1. La realización de actividades correspondientes a áreas estratégicas o prioritarias. 2. La prestación de un servicio público o social. Y 3. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. Luz y Fuerza del Centro, desde el punto de vista de la Constitución, es estratégico para prestar un servicio público. Esto no se puede extinguir, solamente se puede hacer mediante la forma que fue creado,
que tendría que haber hecho el Ejecutivo es mandar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para que ellos legislaran y definieran si se podía extinguir o no Luz y Fuerza del Centro. ¿Quién administra Luz y Fuerza del Centro? Un órgano de gobierno. ¿Quién preside el órgano de gobierno? El titular del sector. En este caso es Georgina, que es el que estaba en ese momento. Dice la propia Ley de Televisión Pública Federal, su artículo 20, que este órgano de gobierno se podrá reunir de manera periódica por lo menos 4 veces por año de manera ordinaria, extraordinaria las que sean. Y dice también la propia ley que todos los acuerdos se deberán de tomar por mayoría de votos en esa Junta de Gobierno. El sindicato forma parte de la Junta de Gobierno con 3 miembros consejeros. Esta es la carpeta de la última Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro, que fue junio del 2009. Y en esta carpeta podrás observar, Carmen, y lo vamos a dejar una copia, quienes integran la Junta de Gobierno. Es la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, el titular de la Secretaría de Hacienda, Desarrollo Social, Economía, la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, y por cierto, su suplente es Néstor Félix Moreno Díaz. Está la Secretaría de Medio Ambiente y el Sindicato Mexicano de Electricistas. También forma parte de la Junta de Gobierno la Función Pública y sus comisarios. Y este es el orden del día. Aprobación del orden del día. Informe del director de enero a diciembre del 2008. Convenio de productividad. Informe del Comité Técnico de Apoyo a la Junta de Gobierno. Informe de autoevaluación de Luz y Fuerza del segundo semestre 2008. Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre del 2008. Solicitud de acuerdos. En ninguna parte de la orden del día se estableció un punto para discutir que Luz y Fuerza del Centro ya no era viable desde el punto de vista del interés público o de la economía nacional. Debió de haber habido una Junta de Gobierno extraordinaria para discutir este tema. Entonces lo que nosotros decimos, que el gobierno de Felipe Calderón, con toda su estructura, los que firmaron el decreto, le mintieron a la sociedad, violentaron la Constitución. Por eso se reservaron estos documentos, para que de aquí a 12 años la sociedad se dieran cuenta de cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron a este gobierno a tomar esta decisión que dicen de Estado. Y ya sabemos que fue un acuerdo político orquestado desde la Secretaría de Gobernación para querer extinguir algo que no se puede extinguir. Y además, en la forma que trataron al sindicato y a los trabajadores, echándonos a la calle con uso de la fuerza pública, nos negaron el debido proceso, nunca nos notificaron que nos iban a despedir. 3 días después de publicado el decreto, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que nombraron como liquidador de Luz y Fuerza del Centro, nos demanda la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Y el argumento del presidente, aquí tenemos el decreto, dice que es un asunto de interés público y de economía nacional, que Hacienda le autorizó. Y si el tema era económico, pues debieron de haber demandado un conflicto de carácter económico en las juntas federales, y nos demandaron por caso fortuito y causa de fuerza mayor, que son causales distintas a lo que establece la propia legislación en materia laboral. Martín Esparza, José Antonio Almazán, déjenme hacer una pausa y regresamos con esto que ustedes obtuvieron, el primer tramo de documentos desclasificados por acción del IFAI de esta circunstancia que ustedes están ahora narrando, el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Volvemos con ustedes. Regresamos en esta conversación con Martín Esparza, secretario general del ESME, y con José Antonio Almazán, prosecretario de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Conversamos, José Antonio, el viernes precisamente de estos documentos aquí mismo en nuestras instalaciones. Y bueno, vale mucho la pena que enfaticemos el hecho de que es este primer tramo de documentos desclasificados. ¿Cuánta información han pedido? Y esto es el primer tramo de lo que se desclasifica, pero ¿cuánto han pedido? Bueno, estamos hablando de un expediente que completo resume decenas de miles de cuartillas. De acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el expediente está integrado por documentos como estos, por oficios, circulares, dictámenes, notas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que va dando cuenta
mediante registro, como lo exige la ley, de todo el acto público, de todas las políticas públicas, de todas las acciones públicas. Entonces, el expediente de Luz y Fuerza del Centro, sobre el cual hemos hecho muchos intentos para alcanzar esa desclasificación, está integrado por decenas de miles de cuartillas. Pero esto que hemos logrado finalmente desclasificar tiene una enorme importancia, es la que queremos resaltar para conocimiento de la gente, de la opinión pública, del pueblo, que hoy se queja del elevado precio de las tarifas eléctricas, que hoy se queja del pésimo servicio, sobre todo en la zona centro del país, y estos documentos dan luz acerca del problema real que está atrás, no solamente de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, forzada, ilegal e inconstitucional, sino también que está atrás del problema de la pésima presencia de Comisión Federal en la región centro, la región económica financiera más importante del país, donde se genera más del 32% del Producto Interno Bruto, con cifras al año de hoy, a este año. ¿Qué encontramos en esta información desclasificada? Bueno, lo tenemos a la vista. Tenemos un primer documento que señala y que tiene un valor probatorio, porque es una carta que la secretaria Georgina Kessel, secretaria de Energía, dirige al secretario de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. Y aquí el valor probatorio tiene que ver con el hecho de que esta carta señala y reconoce que tanto el informe, que es un documento que hemos logrado desclasificar, como el diagnóstico, fundan y motivan, supuestamente, el decreto de extinción. Entonces, este documento breve tiene un valor probatorio que haremos valer ante las instancias legales correspondientes. ¿Probatorio de qué? Perdón. Probatorio de que el decreto de extinción no fue debidamente fundado y motivado. El segundo documento que hemos logrado desclasificar se llama Informe de la Desincorporación mediante extinción del organismo centralizado Luz y Fuerza del Centro. Este documento fue reservado por un año, conforme a la Ley Federal de Transparencia, etcétera, conforme a dos artículos, el 13 y 14, y dice la ley en sus artículos 13 y 14 que estos documentos se reservan porque podrían ocasionar un riesgo que afecte la seguridad pública, la seguridad nacional, la defensa nacional. Y uno, cuando revisa este documento, este es un documento breve de 18 cuartillas, lo que uno se encuentra es que no hay tal. Lo que hay ahí, en ese primer tramo de la información que hemos logrado desclasificar, es un alegato sin sentido, sin fundamento, tratando de atribuirle a los salarios, dicen ellos, a la plantilla de trabajadores, dicen ellos, a las prestaciones que contiene nuestro contrato colectivo de trabajo, la debacle financiera de Luz y Fuerza del Centro, que, como vamos a demostrar, fue resultado de una política deliberada para descapitalizar y llevar a la quiebra a Luz y Fuerza del Centro. Ellos mismos reconocen desde 1994 para favorecer los procesos de privatización en la región central del país. Un tercer documento que muestro es el documento largo, son 68 cuartillas. Si uno consulta su índice, se va a encontrar que básicamente está orientado a tratar de desmontar, criticando y alegando en contra de prestaciones del contrato colectivo de trabajo. Por ejemplo, dicen, es que el contrato del ESME no permite el contratismo, que sí lo permite Comisión Federal de Electricidad, y que es fuente de corrupción y elevados negocios. Ya vimos hace un momento quién era director de operación, el señor Néstor Félix Moreno Díaz. No es casual que lo pusieran aquí, lo trajeron para organizar toda la presencia de las empresas contratistas, que son empresas de los altos funcionarios de Comisión Federal de Electricidad. Ese es el hecho. Y que, como de acuerdo a nuestro contrato, la materia de trabajo es una materia reservada en forma exclusiva a la nación y a los organismos centralizados, en la región centro no había contratismo. Hoy lo que vemos es una cauda enorme de empresas contratistas que no tienen experiencia, no tienen capacitación, no tienen historial técnico, y que está integrada por trabajadores que no reúnen los perfiles de conocimiento, de desarrollo, de preparación, de capacitación, y que han generado un caos en la región centro del país. Y el cuarto documento que hemos logrado desclasificar es este, que son las bases para la desincorporación. Todos ellos tienen un valor probatorio en cuanto a que no pueden fundar y motivar el decreto de extinción. Cualquier acto de gobierno, y el decreto de extinción lo fue,
tiene que estar debidamente fundado y motivado. Estos documentos señalan que el informe y el diagnóstico de Luz y Fuerza eran para fundar y motivar. A su revisión encontramos que no fundan y no motivan. Es decir, se trató de un acto administrativo carente de fundamento, y eso es violatorio a lo que establece la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que obliga a la autoridad a fundar y motivar, porque si no estaríamos por fuera de un Estado de Derecho. Si se me permite, quiero ya comentar de manera muy específica cada uno de ellos. Lo primero que resulta relevante son las fechas. Las fechas van del 28 de septiembre al 31 de agosto, o al revés. ¿Y por qué son relevantes? Porque muestran que fue un acto planeado y deliberado, no fue un caso fortuito y de fuerza mayor, que es lo que ellos alegan cuando dan por terminada la relación colectiva de trabajo. Lo que encontramos aquí es una preparación, es toda una estructuración de acciones tendientes a escoger la fecha para extinguir a Luz y Fuerza dentro. La vez que estuvimos aquí comentamos este asunto y no pude encontrar en ese momento la parte relativa. Hoy la tengo a la vista. En las bases para la desincorporación, por ejemplo, Georgina Kessel propuso el 7 de octubre del 2009 y resulta que no fue esa la fecha para el decreto de extinción, sino que fue precisamente la fecha que todos conocemos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre. Pero además, Toño, aquí, Carmen, si me permites, en el propio decreto, cuando lo emite Felipe Calderón a las 0 horas del día 11 de octubre del 2009, dice que se instruye a la titular del sector a que en los 3 días hábiles siguientes se publiquen las bases de desincorporación de Luz y Fuerza del centro. Y ahí hay una fecha, que es antes de la publicación del decreto, pero lo que encontramos nosotros en otras publicaciones que hubo fue que las hicieron el mismo 11 de octubre, que fue domingo. Esos son nulas del procedimiento, como es tampoco legal toda la forma que lo hicieron, porque también tenemos que señalar que el propio decreto lo fundamentan en un artículo de la ley, que es el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, cuando ese artículo quedó derogado en 1994, agosto de 1994, quedó derogado con la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que la hizo Zedillo, para evitar que se siguiera despojando de la nación de más de 1000 empresas que había privatizado Salinas de Gortari, ¿no? Por eso crearon esa ley, y tampoco cumplieron con esa ley. Bien, me llama mucho la atención y qué bueno que están mostrando los documentos, porque hay oportunidad que la gente se vaya enterando. Carmen, el asunto no es el problema de los electricistas, no es el problema que nos arrebataron el empleo a la mala. El asunto va más allá, y de ahí el interés que tenemos para que esto lo conozca la sociedad entera. Estamos ante una crasa violación de lo que aquí se pregona tanto y no se cumple, que es el Estado de Derecho. Estamos ante un proceso que visualiza el despido injustificado de 44,000 trabajadores, pero que tiene como fondos fundamental el proceso de privatización de la industria eléctrica a nivel nacional, particularmente en este enorme nicho de negocio que ya he señalado, que es la región centro del país. Y tiene que ver también con una aplicación anticipada de la contrarreforma laboral del PRI y del PAN que todos conocemos. Uno revisa el diagnóstico, 68 cuartillas, y se encuentra uno con cosas horrorosas, que lo único que tienen de trasfondo son las dos iniciativas del PRI y del PAN, en donde buscan trabajadores multifuncionales, en donde plantean la tercerización de la materia de trabajo, en el caso de los organismos descentralizados, que se oponen a que haya conquistas por encima de lo que marcan los mínimos de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, estamos ante una visión retrógrada de lo que son las condiciones de trabajo. Eso es lo que encontramos aquí. Y como se muestra en la gráfica, encontramos algo que ellos quisieron ocultar, que es el problema de fondo. La empresa Luz y Fuerza del Centro fue quebrada de manera deliberada mediante el mecanismo de vender la energía cara, que le impusieron comprar en bloque a Comisión Federal de Electricidad. Los datos, si se detienen en una de las
gráficas que estamos mostrando en esta que voy a señalar. Este es un documento todavía no desclasificado. Son los estados financieros a diciembre del 2008. ¿Y de dónde sacar? Aquí lo tenemos. Lo que pasa Aquí es de está. que En la Junta de en la última sesión de la Junta de Gobierno se incorporó este documento. y luego reservaron toda esa información. Pero la tienen ustedes porque estuvieron en la Ya la última Junta teníamos de Gobierno impresa. y ya la tienen impresa. Así es, ahí está, el informe Entonces, financiero de Luz y Fuerza del 2008. ¿y qué revela ese documento? Este documento echa por tierra, particularmente echa por tierra todas las mentiras de los dos documentos sobre los cuales el gobierno buscó fundar y motivar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que nos muestra que el problema central, fundamental de la empresa Luz y Fuerza del Centro era la compra de energía en bloque a Comisión Federal de Electricidad. Doy el dato, ahorita que se pueda detener ahí. En el 2008 se tuvieron ingresos por concepto de venta de energía eléctrica por 50.791 millones de pesos. Esos fueron los ingresos, 2008, 50.791. Y se pagó energía en bloque a Comisión Federal de Electricidad por 60.727. Está asombroso. Es decir, se ingresaron 50.000 millones y se pagó a CFE 60.000 millones. Ese es el problema de fondo. Y no es un asunto... A ver, lo voy a mostrar aquí en la pantalla para que lo pueda registrar la cámara de televisión, y es el estado de resultados, cifras en miles de pesos de diciembre de 2008, 2007, 2008-2007 en el acumulado. Este es el documento del que está hablando usted, que lo conservaron ustedes, pero que ahora está clasificado. Sí, ese es parte de lo que dice. Y si logramos la desclasificación de todos los estados financieros de Luz y Fuerza del Centro de 1994 para acá, nos vamos a encontrar con cosas horrorosas, pero que tenemos a la vista. Nos vamos a encontrar que este asunto de la compra de energía en bloque a Comisión Federal de Electricidad de 1994 apenas representaba el 65%. Es decir, se ingresaba en 1994 5.913 millones de pesos por venta de energía eléctrica, y en ese año se pagaron 3.825. Es decir, el 65% de los ingresos de Luz y Fuerza en 1994, cuando nace, se destinan al pago de energía en bloque. Y terminamos pagando el 120% respecto a nuestros ingresos. En esto consistió la política de descapitalización. Nosotros insistimos desde aquella época de que este asunto se tenía que corregir. ¿Por qué? Porque CFE nos vendía energía eléctrica como organismo descentralizado a un precio por encima de la tarifa industrial a nivel nacional, y después nos obligaba a vender al precio de la tarifa industrial. Automáticamente teníamos pérdidas. El problema, como se demuestra con estas cifras, no radicó ni radica en nuestros salarios, ni en el exceso de personal que ellos pregonan, ni en nuestras prestaciones. Aquí tengo una gráfica que da cuenta de todo eso, también como parte de esos documentos desclasificados. Cuando se liquida Luz y Fuerza del Centro, los salarios apenas representaban el 7.2% frente a los ingresos totales. Doy otra vez el dato. En tanto, de los 50.791 millones de pesos, se pagaron 3.673 en salario, el 7.2%. En ese mismo año se pagaron 60.000 millones por concepto de compra de energía en bloque. ¿Dónde está el problema? En la energía en bloque. Aunque no se puede soslayar, Martín Esparza, secretario general del SME, y José Antonio Almazán, que en este documento desclasificado que hemos podido revisar, que nos dejaron desde el viernes, en efecto viene la descripción, una amplia descripción de las condiciones salariales, de las condiciones que se muestran aquí de privilegio respecto o comparados con otros trabajadores en México en materia de prestaciones, en materia de vacaciones. Se describe aquí un conjunto de cosas. Independientemente de esta circunstancia, está también este otro tema, que sin duda es importante plantearlo en este momento de la mañana. Aquí se describe, por ejemplo, el tema de gastos de alimentación. Para la mayoría de los trabajadores de los diversos sectores del país, la principal fuente de mejora económica es el incremento salarial tabulador. En cambio, los trabajadores de Luz y Fuerza obtienen mejoras sustanciales por medio de las prestaciones. Por ejemplo, las prestaciones de transporte, despensa, renta, representan un aumento de 77.5% del tabulador del salario. Estos apartados también se negocian en las revisiones contractuales, algunas indexadas al salario,
Viene aquí la descripción en este documento desclasificado de la ayuda de despensa, de ayuda de renta, de transporte, servicio eléctrico, fondo de ahorro, aguinaldo, compensación por antigüedad, prima de vacaciones, gastos de alimentación. Vienen cosas, por ejemplo, Martín Esparza, que dicen, en general los aumentos de las percepciones por todas las prestaciones económicas recibidas, que acabo de leer, ascienden aproximadamente al 216% del salario nominal del tabulador. Adicionalmente, Luz y Fuerza absorbe los impuestos de todos los ingresos derivados de las prestaciones económicas. Viene un apartado, que en este caso es el apartado C, que dice otras prestaciones, donde dice el contrato colectivo de trabajo además prevé otras prestaciones cuyas cláusulas se detallan en el anexo 3, en donde destacan los siguientes, o las siguientes: posibilidad de obtener permisos con goce de sueldo hasta por 10 meses en un año, cláusula 55, pago de viáticos, transporte, alimentación, hospedaje y lavado de ropa de uso personal a trabajadores que salen de su lugar de trabajo, aun cuando el traslado sea en la misma ciudad, cláusula 9, condiciones muy favorables para la jubilación, haber cumplido 25 años de servicios y 55 años de edad o 30 años de servicios sin límite de edad, cláusula 64, se detalla el anexo 4. Estas prestaciones, entre otras, como ropa, herramienta de trabajo, becas, transporte del personal, implican, dice este documento oficial hoy conocido por la desclasificación, implican grandes erogaciones para el organismo descentralizado. Con los aumentos salariales otorgados en los últimos años, el monto de las prestaciones se ha incrementado sustancialmente hasta alcanzar en 2008 un total de 3.172.81 millones de pesos. Me detengo hasta aquí en la lectura de este amplio documento que enfatiza, efectivamente, las condiciones laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, lo que se identifica como privilegios, contrastando lo que pasa con el resto de la clase trabajadora. Déjenme hacer una pausa y hablemos de ello, hablemos del contenido también del documento desclasificado que describe con mucha amplitud y precisión ese conjunto de cosas. Volvemos. Llámanos 52 63 21 99. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación con Martín Esparza, secretario general del ESME, y José Antonio Almazán, prosecretario de Jubilados del ESME. Los hemos escuchado con mucho interés en su descripción de estos documentos desclasificados que han obtenido, y al terminar de escuchar su explicación y los argumentos que ustedes plantean respecto a lo que ustedes dicen es una falta de justificación real, lo que motivó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, bueno, me detuve, antes de irnos a la pausa, en leer una parte de lo que precisamente los documentos desclasificados que ustedes tienen está describiendo. El peso, digámoslo así, para Luz y Fuerza del Centro de un contrato colectivo con características que acabo de mencionar en algunas de sus partes, porque es un documento muy amplio, extenso, que describe paso a paso ese conjunto de cosas que se plantean prácticamente como privilegiadas respecto al resto de la clase trabajadora. Bueno, ¿qué dicen al respecto? Quiero decir lo siguiente, y por eso mostré... Se habló incluso de la delfinoterapia en su momento. Por eso mostré esta tabla que tiene que ver con los estados de resultados. Las cifras que da el gobierno están mal, están maquilladas, están arregladas, están trucadas. Lo que no negamos, porque son nuestras conquistas, es que tenemos un contrato colectivo de trabajo de a de veras. Pero ¿cuánto representa? Por eso mostré esta tabla. Nuestros salarios representaron en el 2008 respecto a los ingresos 7.2 y nuestras prestaciones en el 2008 6.3, en total 13.5%. El gobierno quiere crear una impresión amarillista. 13% de los costos de explotación. 13% frente a los ingresos. Si nos vamos a los costos, apenas estarían representando el 6%, como ahí mismo se marca. Ahí mismo se marca. Pero ellos en esa gráfica ocultan el problema de fondo que yo estoy mostrando. La empresa fue quebrada, como lo he señalado en una relación histórica, a partir de imponerle un precio elevado en la compra de energía en bloque a Comisión Federal, a partir de impedirle construir sus propias plantas de generación en la región centro, que además es un requisito de carácter técnico, ¿sí? Le han permitido a los productores independientes de energía pulular en todo el territorio nacional. Y sin embargo a Luz y Fuerza se le impidió crecer en capacidad de generación propia, se le impidió mantener el factor de planta en las
empresas, en las zonas de generación eléctrica que tenemos, que vienen de comienzos de siglo. Y nos impusieron la compra de energía en bloque a Comisión Federal de Electricidad. Ya dije, en el 2008 ingresamos 50,000 millones y se le pagó a Comisión Federal de Electricidad 60,000 millones de pesos. Ese es el problema que ellos ahí no reconocen. Ahora, ¿a qué voy? Esos documentos, a su desclasificación, no pueden demostrar que el problema de la quiebra de Luz y Fuerza del Centro fue, como ellos afirman, debido al costo del contrato, a nuestras elevadas prestaciones, a salarios, etcétera, y a exceso de personal, porque sus propias cifras, estas que estoy señalando, y que aquí recojo en una relación que viene desde 1973, nos muestran que los salarios nunca han sido causantes del mal desempeño de Luz y Fuerza del Centro. Voy a dar el dato. En 1974, que fue el punto más elevado del salario electricista, frente a los ingresos, los salarios representaban el 26%. Y de ahí viene una curva de descenso y de caída de salario hasta llegar a 7.2%. Ese tema lo abordamos alguna vez con Calderón y le dije, póngame a sus expertos, cuando él era secretario de Energía, póngamelos, y le voy a demostrar que el problema del crecimiento de la deuda de la empresa, el problema de sus pérdidas crecientes, no está asociado ni al costo del contrato, ni está asociado al problema del salario, porque la curva es descendente. Simplemente guardó silencio y nunca aceptó este debate, porque no tienen fundamento para señalar, como ahí lo señalan, que el costo del contrato, que el exceso de personal, dicen ellos, que los salarios, que el pasivo laboral. Esa parte me faltó abordarla y aquí la tengo, ustedes también la tienen. El gobierno miente aquí nuevamente, habla de un pasivo de 240,000 millones de pesos. Aquí está la tabla real en ese documento que no ha sido desclasificado. Estamos hablando de un pasivo de 102,000 millones de pesos, no 240,000 millones. Ellos están hablando porque hacen un cálculo hasta el 2030 y colocan cifras que corresponden al 2030 como si fueran cuando se dio el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro. En esta parte de aquí, ahí habla de 102,000 millones. 102,990. Sí, 102,000 millones de pesos. Ese es el pasivo real, pero hay que decir que ese pasivo real es un pasivo contingente, es decir, son cifras virtuales que después ellos mezclan con dinero en efectivo para crear la tesis de que el organismo, y para llevarlo a una quiebra artificial. Bueno, tienen Martín Esparza, José Antonio Almazán, estas informaciones, estos planteamientos, han perdido, digámoslo así, en el ámbito judicial hasta el más alto nivel sus alegatos, al final de cuentas, ¿Todavía no? Norte, ¿o en qué punto están? No, aquí tenemos que señalar que hay muchísimas demandas todavía en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La Corte en julio del 2010, que dijo que, si bien es cierto, el decreto era constitucional y el artículo 16 también de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, también dejó salvaguardados los derechos de los trabajadores, dijo, háganos valer en la instancia correspondiente. Están miles de demandas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hay un amparo directo también en el Poder Judicial, falta todavía la interpretación de la ley en términos y con un acto administrativo puedes extinguir a un organismo público descentralizado, un contrato colectivo, a un sindicato. Y nosotros lo que también señalamos que la Corte en el 2010 dijo en uno de sus párrafos del proyecto de sentencia, dijo que el sindicato no había podido demostrar la viabilidad financiera de Luz y Fuerza. Y no habíamos podido demostrarla porque estaban reservados los documentos. Hoy que ya los tenemos, ¿a dónde vamos a hacerlos valer? Vamos a los propios juicios principales, a hacerlos valer en la Junta Federal, y vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana para que desde allá se reponga el procedimiento. Una vez que ya están desclasificados estos documentos y también la exigencia al Congreso de la Unión que solicite la desclasificación de todo el expediente Luz y Fuerza del Centro. Muchos no saben que el mismo día del decreto, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes le transfirió todos los bienes de Luz y Fuerza del Centro a Comisión Federal de Electricidad ante un notario público, en un documento que se llama comodato. Y ese comodato vence en agosto de este año.
¿Y después qué va a pasar con la infraestructura? ¿A quién se la van a entregar? Eso lo tiene que resolver el Congreso de la Unión. Aquí no es el caso del Ejecutivo. Los únicos facultados son los diputados, los senadores, para definir cuál va a ser el futuro de la infraestructura, porque ahí en esa infraestructura están invertidos todos los fondos de previsión social, que son las jubilaciones de nuestros compañeros jubilados, las jubilaciones de los trabajadores en activo, nuestro seguro sindical. Es la fecha que el sistema de administración y enajenación de bienes no informa sobre el patrimonio de Luz y Fuerza, que dice la ley del SAE, que ellos debieron de haber tenido una acta entrega-recepción de lo que les van a dar a administrar. Después del acta entrega-recepción, hacer un inventario de toda la infraestructura. Ese inventario, registrarlo en la Dirección de Bienes Nacionales, abrir una página que se pueda estar consultando los que tengan interés sobre el tema. A la fecha no se ha integrado un solo informe sobre los inventarios de Luz y Fuerza del Centro, y lo que sí observamos que hay una discrecionalidad. Saquearon las instalaciones, vehículos, herramientas, propiedades de los útiles de los propios trabajadores. Hoy vemos vehículos incluso que están parados desde hace más de 2 años, 5 meses, que se compraron en licitaciones en dólares. Hay contratos con terceros, igual con empresas como ABB, de subestaciones encapsuladas tipo cliente, que se adquirieron y ya no se instalaron. Hay toda una opacidad, una corrupción, sobre todo el proceso de extinción. Y me refiero a eso porque hace unos días Calderón dijo que había acabado con una empresa que era deficiente, que era corrupta, cuando las facultades que a él le da la ley es de que si hay corrupción de alguno de los funcionarios en el órgano de gobierno, es fincarle responsabilidades. Es la fecha que a nadie le finca responsabilidades, ni mucho menos al director Jorge Gutiérrez Vera, que era el director de Luz y Fuerza. ¿Quién nombra al director de Luz y Fuerza? El Ejecutivo Federal. Y sabiendo que este director ya había estado en Luz y Fuerza del Centro en la época de Salinas, con un expediente amplísimo de corrupción, así lo trajeron nuevamente, siendo que ya estaba jubilado en Comisión Federal de Electricidad, vino y se volvió a jubilar en Luz y Fuerza del Centro, y mira, no hay ninguna responsabilidad para este funcionario. Y también lo que vamos a hacer una vez que hemos encontrado la desclasificación de estos documentos, se le tiene que fincar responsabilidades a Georgina Kessel y a todos los de la Junta de Gobierno, o a los que firmaron este decreto, porque esto es violatorio a la Constitución y a la ley. Pues, eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue para ustedes a partir de esta obtención de documentos. Martín Esparza, secretario del SME, ¿con qué se despide José Antonio Almazán, prosecretario de jubilados de este sindicato? Quiero señalar que además estos documentos que hemos logrado desclasificar, que son la punta del iceberg de decenas de miles que el gobierno oculta, porque ya lo dijeron, reservaron la información con el propósito de no perder la demanda que estamos promoviendo en cuanto a patrón sustituto. Lo afirmó el Comité de Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes de abril del 2010. Dijo, entregar estos documentos es crear la posibilidad real de que en manos del sindicato alcancen la figura de patrón sustituto. Pero estos documentos también son probatorios de la figura de patrón sustituto. En las bases, en una parte de los documentos, en las bases, en su cláusula tercera, señalan que hay bienes que son afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica que forzosamente tienen que seguir continuando en funcionamiento. Y si recogemos lo que marca la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, eso es probatorio de la figura de patrón sustituto. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de los años 60, en donde había patrones extranjeros, hoy solamente hay un solo patrón, que es la nación, y su expresión jurídica, que es el Estado mexicano. Y concluyo con lo siguiente: lo que este gobierno reaccionario, retrógrada, conservador, de ultraderecha, quiere hacer es imponer una contrarreforma que baje los mínimos de la Ley Federal del Trabajo, como estamos viendo en las iniciativas del PRI y del PAN, porque lo que ellos dicen que son privilegios son derechos de nosotros, son derechos adquiridos a lo largo de decenas de años de lucha, que quisiéramos que fueran extendidos a toda la clase trabajadora, y ellos actúan al revés, quisieran los mínimos para convertirnos en modernos esclavos asalariados. Y una última cosa, todo eso que ellos alegan en contra de nuestro contrato colectivo de trabajo, lo pueden encontrar ustedes en el contrato colectivo de trabajo de Comisión Federal de Electricidad y en su término.
Lo pueden ustedes encontrar en el contrato colectivo de trabajo del Seguro Social. Lo pueden ustedes encontrar en muchos contratos colectivos de trabajo, porque los contratos colectivos de trabajo todos van arriba de los mínimos de la Ley Federal del Trabajo, que es en contra de lo que está este mal gobierno. Hoy la figura de patrón sustituto es un hecho indiscutible, por eso no nos han podido vencer, por eso no nos han podido acabar, porque aunque tienen jueces corruptos y venales y miembros de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúan en muchas ocasiones por conveniencia, no tienen una base firme para negarnos el patrón sustituto. Por eso lo único que han buscado es ganar tiempo, pero el tiempo ya se les agotó. A este mal gobierno le quedan escasos 3 meses y el sindicato va a pasar la fecha de las elecciones federales y va a encontrar finalmente una solución justa, porque estamos reclamando ni más ni menos que lo que la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos nos reconocen, que son derechos laborales adquiridos. Pues ahí está todo este panorama que ustedes han planteado esta mañana ampliamente. Gracias a los dos por estar aquí. Estaremos siguiendo de cerca lo que venga. Ya han descrito parte de lo que están pensando a partir de la desclasificación de estos documentos. Anuncian que van a acudir a las instancias internacionales, como acaba de mencionar Esparza. Y bueno, pues todo lo que aquí dejan planteado, que es evidentemente relevante para la sociedad mexicana, en función de que estamos frente a un hecho que efectivamente extinguió este organismo descentralizado, que implicó pues la pérdida de trabajo de 44,000 trabajadores y dejó trabajadoras, en la indefensión a 22,000 jubilados. Y una discusión muy amplia acerca de las motivaciones y las argumentaciones legales precisamente para tomar esta decisión. Ahí está este tema abierto, sigue evidentemente abierto, y ahora con estas nuevas informaciones pues con mayor razón. Así que estaremos al pendiente y en comunicación. Gracias a los dos por acudir esta mañana a este estudio. Carmen, nada más un último paréntesis rápido. En este momento, con estos documentos, mostramos a la sociedad que Calderón mintió, porque dijo que iban a bajar las tarifas eléctricas, no bajaron. Dijo que iba a generar empleos en la zona central, no los generó. Se han perdido 700,000 empleos en el sexenio de Calderón y de Fox. Y también dijo que el país iba a ahorrar muchísimo dinero. Y vemos que el cierre de la deuda pública asciende a 4,8 billones de pesos. ¿Dónde está el ahorro? Pero además hemos sido sujetos de toda una campaña criminal de linchamiento. Tenemos a 12 compañeros en la cárcel. Un dirigente que lleva, Miguel Márquez Ríos, lleva 1 año, 6 meses en la cárcel, en el penal de Puebla. Tenemos a 11 compañeros que están desde el 11 de abril del año pasado en la cárcel, un jubilado de 72 años, y todos acusados de motín con delitos que no se han visto desde los años 30. Entonces vamos a hacer una movilización el próximo día 11 de abril a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia a esa Gobernación para exigir la libertad de nuestros compañeros presos políticos, son presos de conciencia, y aquí demostramos que todos los argumentos de Calderón fue un engaño a la sociedad para acabar con un organismo público descentralizado, permitir la privación de la industria eléctrica, entregar la fibra óptica, 1,100 kilómetros de fibra óptica de Luz y Fuerza a Televisa, a TV Azteca, Telefónica, a Movistar, y también señalar que es acabar con los contratos colectivos de trabajo. Por eso está la reforma laboral. Con eso queremos cerrar, agradecerte el espacio a nombre de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los jubilados y de nuestras propias familias que seguramente nos están escuchando. Pues estamos en los temas derivados de lo que hemos conversado. Martín Esparza, secretario general, gracias por estar aquí, y gracias, José Antonio Almazán, por estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio que nos has brindado, Carmen. De verdad que estamos haciendo un esfuerzo de resistencia enorme, luchando no solamente por lo que es nuestro como trabajadores electricistas, sino también defendiendo el patrimonio nacional eléctrico, hoy vulnerado por las empresas eléctricas españolas, que son las únicas que han ganado con esto. Son las únicas que se están enriqueciendo con las tarifas domésticas más caras del planeta, con las tarifas industriales que no tienen comparación con lo que se cobra en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. De verdad que da vergüenza hablar de estos temas, ¿sí? Porque ponen al desnudo que en nuestro país el socorrido Estado de Derecho no es más que una simulación con la que buscan aplacar el descontento social en todo el territorio nacional. Pues ahí está. Gracias a los dos nuevamente. Gracias a los dos. Estaremos en comunicación y al pendiente. Buenos días. Vamos a una pausa y volvemos con usted.